¿Están enfermos, no están enfermos? Esperamos terminar este programa sabiendo mucho más de lo que sé yo y de lo que seguramente saben muchos de ustedes sobre lo que está pasando en los océanos del planeta. Y lo hablamos con 4 invitados a quienes agradecemos desde ya estar acá sentados. Con Gustavo Chiang, que está al fondo ahí. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Director científico de la Fundación MERI, biólogo marino y doctor en ciencias ambientales. Así que bienvenido, entre otras muchas cosas que no voy a mencionar. Muchas gracias. Pero gracias por estar acá. Jadille Musa. Jadille, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, bienvenida. Docente, directora de la Escuela de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Central, cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en diversos proyectos relacionados con el medio ambiente y la gestión en turismo y estudios de impacto ambiental. ¿Eso es así? Sí, sí, absolutamente sí. En grandes líneas. Jadille, muchas gracias. Gracias. Nelson Lago está, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás, director del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático. Yo decía al presentar acá a Nelson que uno de los factores que está, no sé si perjudicando, pero sí está modificando los mares es el cambio climático. Vamos a hablar probablemente de aquello. ¿Te parece? Fernando Mardones, que es profesor de la Escuela de Medicina de la UNAV, médico veterinario de la Universidad de Chile y doctor en epidemiología veterinaria, pero siempre muy vinculada a la acuicultura, ¿no? ¿Verdad? Así es. Especialmente tu dedicación, Fernando. Muchas gracias por estar acá también. Yo planteaba la tesis de que los mares y los océanos del planeta, que son la gran parte de la superficie de este planeta, de la Tierra, están enfermos. Yo no sé si tú, Gustavo, estás inicialmente para conversar o partir hablando de este tema, ¿estás de acuerdo con esa frase? Están bajo estrés. No diría que están enfermos, yo diría que están bajo estrés. ¿Qué les está pasando a los mares, a los océanos? Es que es multifactorial esto. No podemos hablar de solamente cambio climático, solamente la salmonicultura, solamente efectos contaminación. Tenemos muchos factores. Es decir, ya Halpern, que es un investigador norteamericano en el 2008, publicó una escala del estrés en los océanos. Hizo una actualización en el 2015, incluyendo cambio climático, calentamiento, incluso tráfico marítimo. El mismo tráfico de naves puede estar provocando un estrés. Es una fuente de contaminación. Es una fuente de contaminación no solamente puntual en el sentido del, ya sea el petróleo o incluso la pintura que usan, sino que es una fuente de contaminación acústica. Ok, para la fauna marina. La fauna marina. Entonces, lamentablemente la mayoría de las zonas que están bajo mayor estrés son las zonas costeras y principalmente en el hemisferio norte. Es mucho más industrializado que el hemisferio sur. Pero los océanos recorren... Por supuesto que sí. Y hay que tener en consideración que el hemisferio sur, nosotros somos océanos, el hemisferio norte es tierra. El hemisferio sur es prácticamente puro océano, hay poca tierra en el hemisferio sur. Y nosotros estamos dependiendo mucho más. Sobre todo Chile, que tiene 8.000 kilómetros de costa lineales, pero más de 90.000 o casi 8.000, perdón, entre toda la superficie que llega ahí, la geografía sobre todo tan complicada que es de Puerto Montt al sur. ¿Tú dirías, Nelson, también que los mares y océanos del mundo están bajo estrés, ya no enfermos, pero sí bajo estrés? Completamente sí, de acuerdo. Ese diagnóstico es certero en el sentido de que son diferentes los estresores que están operando sobre el sistema oceánico y con diferentes escalas también. O sea, tenemos estresores a nivel global, estresores a nivel más regional tal vez y algunos más locales como la contaminación en algunos casos, que viene a ser puntual. Pero a nivel global se observa también estas presiones que vienen a partir del cambio climático global, que por el aumento de dióxido de carbono, por ejemplo, ocurre una serie de mecanismos ocurren y se manifiestan en el océano. Sí. ¿De qué manera se manifiestan exactamente en el océano? Porque estamos viendo manifestaciones de cambios climáticos en distintos países de la Tierra, pero son básicamente tierra, ¿no? ¿Verdad? Superficie terrestre, en que hay fenómenos climatológicos que son más intensos, más esporádicos probablemente, pero cuando se presentan son de mayor intensidad. En el océano, ¿qué le pasa al océano con el cambio climático? Bueno, hay dos cosas que vienen del mismo concepto del cambio climático, que viene por el calentamiento. El océano se aumenta su temperatura. Por aumentar en temperatura, solamente, por ejemplo, aumenta su volumen, y eso implica que va a subir el nivel del mar. Parte de las costas. Va a subir el nivel del mar, independiente del derretimiento glacial, que es otro tema también, pero en paralelo. Y lo otro es que por el secuestro del CO2, del dióxido de carbono de la atmósfera, el océano se acidifica. ¿Acidifica? Acidifica, ocurren varias reacciones de carácter químico que llevan a que ocurran desbalances, sobre todo en términos de los organismos que precipitan carbonato, que son todos los calcificadores, los mariscos, por ejemplo. Correcto. ¿Y el cambio de temperaturas en el mar puede también cambiar o generar un cambio de corrientes marinas que podría provocar un cambio climático mucho más acelerado, o es una especulación loca? Es una especulación, pero no tiene por qué estar fuera de los posibles resultados. Hay que pensar que
porque el clima del planeta es regulado por el océano. Está determinado, pues, evidentemente. Entonces, cualquier cambio que empiece a ocurrir tiene implicancias en el sistema terrestre y, por supuesto, en el sistema oceánico también. Desde tu mirada, Fernando, ¿cuál es el efecto y el grado de acuerdo que tú tienes con la frase de introducción que yo hacía, que era estos océanos enfermos, pero hemos llegado al acuerdo que están al menos estresados, digamos? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Entonces, el diagnóstico general científico avalado y también un ejemplo importante de lo que mencionaba es que también existe, por ejemplo, con el tráfico marítimo la translocación de especies. Los cascos de los barcos... Translocación. Los cascos de los barcos están colonizados por poblaciones de animales, digamos, que viven ahí. Ajá. Y cuando los barcos se trasladan a diferentes distancias, aparecen en otros lados, digamos. Entonces uno está movilizando especies que no existían en un lugar a otro punto. Y eso cambia los equilibrios ecológicos, por eso puede llegar a ser malo. El ecosistema, digamos, hay algas que hoy día se reportan en algunos lados que nunca se habían reportado y que su origen, por ejemplo, son japoneses o que de California o otros lados. Ahora, desde mi punto de vista, mi especialidad tiene que ver con las enfermedades. Ajá. Y las enfermedades y muchos microorganismos se ven exacerbados también porque las condiciones ambientales cambian. Cuando una bacteria, por ejemplo, está sometida a temperaturas más altas, también tiene una capacidad de mutar. De cambiar. De mutar y de replicar mucho más efectiva. Ah, ok. También, por ejemplo, pasa con los parasitismos. Los parásitos, digamos, en ciertas temperaturas, rango de temperatura, tienen una mayor ¿Y todas estas cosas pueden pasar o están pasando? Bueno, yo lo veo por lo menos en la salmonicultura. Está pasando. Efectivamente. Son potencialidades medio catastróficas, digamos, pero ahí uno mira el mar, están las olas, uno se tira un piquero, está todo fantástico. ¿Ah? No pasa mucho a simple vista del usuario desinformado, ¿cierto? Lo que pasa es que yo también aquí traigo un tema que tiene que ver con un concepto que hoy día está sonando mucho, que tiene que ver con el tema de una salud. Hoy día, antiguamente, ¿no? Cuando uno miraba la salud de los animales, la salud del ser humano, la salud del medio ambiente por separado, hoy día estamos entendiendo que cada uno de esos factores está muy relacionados. Por lo tanto, lo que impacta en el océano, tarde o temprano va a impactar también la salud de las personas y los animales. Jadille, y la contaminación como factor en los océanos, ¿es un tema que está siendo relevante? Veíamos reportajes horrorizados hace algunos meses de esta suerte de isla que está medio hundir por ahí en alguna parte que es del tamaño de un continente en el océano y que es básicamente plástico no procesado, ¿no es verdad? Lo que pasa es que el 80% de todas las basuras son de terrestres que van hacia el mar. Es decir, y en ese sentido, el mar no tiene la capacidad como para absorber, ni los plásticos tienen una capacidad para reutilizarse o convertirse en materia orgánica y reciclarse y convertirse en nada. Pero estas islas de plástico son ínfimas, son pequeñas moléculas que se van sumando una al lado del otro y como el mar tiene corrientes, se van quedando estáticas en ciertas zonas del continente oceánico. Y eso es consumido por los humanos, es decir, cada vez que comemos un pez, un pescado, cada vez que tomamos agua, cuando tomamos agua de mar en algunas circunstancias, estábamos consumiendo toda esta materia inorgánica que viene también de los productos del petróleo, por lo tanto estamos haciendo una cadena de enfermedades, como dicen los compañeros, los colegas, es una cadena de circunstancias que nos hacen ver el ecosistema como un todo y no como algo aislado. Ahora, el mar, los océanos son un recurso renovable permanentemente, son un recurso que uno puede decir, mira, claro, hay una contaminación brutal, hay un daño a las especies, hay un cambio climático en curso, pero mira, mientras se siga produciendo el ciclo, va a seguir el mar estando disponible más o menos como ha estado en la historia de la humanidad. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que... ¿O estamos acelerando el daño? Estamos acelerando cambios. Estamos acelerando de manera irreparable. Aquí hay dos cosas, yo creo. Uno, los cambios que estamos viendo, el estrés que estamos viendo, no es que vaya a llegar a un punto y vaya a colapsar todo. Simplemente esto igual que la hemostasis que tenemos dentro nuestro. Tienes un rango que el ecosistema también puede soportar. Si nos pasamos de ese rango va a haber un cambio y lamentablemente la gente dice que salvar el planeta. El planeta no va a desaparecer, el planeta va a cambiar, va a encontrar otro balance, va a cambiar otro equilibrio que es distinto. Somos nosotros que tenemos que adaptarnos a ese posible cambio. O sea, estamos cambiando ecosistemas, estamos cambiando interacciones tróficas, es decir, quién se alimenta de quién, y al final prácticamente el 80% de la población mundial vive en las zonas costeras. ¿Sabes lo que pasa? Es que uno dice, claro, el mar puede ser reciclable, estamos eventualmente a tiempo, pero se producen de cuando en cuando fenómenos
que a lo mejor tú puedes explicar, Fernando, que tienen que ver con algunos varamientos, ponte tú, de grandes cetáceos, y no necesariamente grandes cetáceos, de un montón de otras especies que de pronto llenan una playa, inexplicablemente, o de crustáceos también, con los que pasa algo parecido, y sorprende a medio mundo, algo le está pasando al océano. ¿Cómo se pueden entender ese tipo de situaciones y manifestaciones? Nosotros hemos, por ejemplo, bueno, hay varias cosas, ¿no? Nosotros hemos visto ahora, hicimos un análisis con todos los variamentos de cetáceos en Chile histórico, desde el año 60 hasta hoy día. Y ¿hay algún cambio, alguna mutación? Sí, ¿Una prevalencia mayor hoy que antes? Hay una tendencia a que el número de eventos que se han aumentado en los últimos años. Ahora, ¿a qué ritmo, Fernando, dirías tú? ¿Es mucho? ¿Es apenas perceptible? Depende. Lo que pasa es que ¿se acuerdan que hace 2 años atrás hubo una varazón enorme de 300 y tantas ballenas, ¿no es cierto?, en el sur. Entonces, la magnitud de estos eventos son también mayores, ¿no?, en la zona sur. Pero aquí entra la duda, ¿no? Hay un tema de que la ciudadanía está más atenta a estos fenómenos y por lo tanto los reporta mucho más, o es un tema que efectivamente está relacionado con un aumento de las temperaturas, un cambio del océano, etcétera. Entonces ese factor cuesta mucho limpiarlo. La población está más atenta, hoy día la gente va a las playas, saca una foto, lo reporta y por lo tanto participa en se produce toda una conmoción global del entorno. Entonces para uno es muy difícil, digamos, saber si esto efectivamente es producto de un efecto o no. ¿Y cómo puede uno explicar, Panchar, o para quedarnos un ratito en ese tema, explicar los varamientos de cetáceos? ¿Son desorientaciones transitorias? ¿Qué les pasa? Sí, tiene muchas causas, pero la más cercana que tenemos tiene que ver con floraciones de algas nocivas. ¿Floraciones de algas nocivas? Sí. ¿Son tóxicas? Son lo que le llaman los bloom de algas o las famosas mareas rojas, ¿no? Que hoy día estamos también en una alerta en la zona sur del país. ¿De las cuales se alimentan los cetáceos? De las cuales se alimentan los cetáceos y por lo tanto cuando proliferan en cantidades muy grandes llegan a ser tóxicas para el organismo y por lo tanto varan y mueren, ¿no? Ese fue el ejemplo que se vio el año en Golfo de Pena hace 2 años atrás. Esa fue la causa específica de ese fenómeno. Exactamente, sí. Estuvo asociado, me recuerdo yo, a una proliferación de algas rojas en el sur muy intenso. Y también hoy día estamos viendo una especie en particular, que es el Hexanum catenella, que afecta también a los mariscos, entonces, y también está en alerta la población porque los productos se contaminan con esta alga y hacen un daño a la salud pública. Ahora, le quería preguntar a Fernando si esta irrupción, estos bloom de algas, tiene que ver o no en parte con cambios climáticos. Se habló en algún minuto, si no me recuerdo mal, de esa irrupción de algas hace 2 o 3 años por un incremento muy sustancial en la temperatura superficial del mar, y que eso había generado eventualmente ese tipo de bloom. ¿Tiene que ver con un fenómeno ya más recurrente de cambio climático? Para ese fenómeno en particular existió poca información paralela. Se recopiló a posteriori, sí, digamos, claro, por supuesto. Se trató de armar un cuadro en ese minuto, de los efectos ambientales que podrían haber sido. Y algo calzaba, fue un año también del evento Niño que estaba en las costas de Chile y que podría haber tenido alguna propagación hacia el sur. Puede haber algo ahí, por supuesto. Pero también hay un aspecto interesante que a veces el cambio climático impacta todo y a veces... Solo a lugares específicos. Claro, y a veces no el cambio climático cuando... Hay factores exógenos que están interviniendo. Claro, tiende ahora, en los últimos tiempos, a culparse mucho al cambio climático. Yo soy un adherente, digamos, y creo que hay hartos problemas en ese sentido. Pensé que está en la línea de Trump. Pero se necesita, digamos, información más precisa para ir haciendo estos vínculos específicos, porque es difícil descomponer los efectos antropogénicos, como decía el colega, y de los efectos climáticos, de otros eventos más regionales, más puntuales. Porque respecto de ese caso se habló mucho de la industria del salmón de la zona y la eliminación de un porcentaje relevante de toneladas mar adentro que podría haber generado este tipo de situaciones. Finalmente eso nunca terminó de comprobarse del todo. Quedó descartado. Quedó más bien descartado. Entonces habría que buscar en otra parte. Por eso te preguntaba si que eventualmente algún cambio en la temperatura del mar, más ahora que antes, puede estar provocando este tipo de cosas. Bueno, siendo austero, digamos, la explicación que hacía el colega ha sido la más plausible para la información que se logró colectar en ese momento. Pero el cambio climático en ese sentido, exacerbado por un evento Niño durante esa época, exacerbado por la estacionalidad, todo esto ocurre en verano. En verano, también. sí, por supuesto. Entonces es difícil ir descomponiendo cuál es el efecto principal, pero por supuesto, por lo mismo es difícil descartarlo de plano también. ¿Ya? Por eso hay que estar atento, tener monitoreo de más largo plazo, sistemas de observación que puedan ayudar a generar una base de conocimiento que nos ayuda a comprender este tipo de fenómenos en el futuro. Ahora, y contaminación química también que está afectando, Gustavo, a los océanos, a los mares, a los ríos también, por ende. Sí. ¿Qué tan relevante es ese problema? Es un problema que a lo mejor es mucho más invisible. Las islas de plástico, el cambio climático es algo que lo estamos viendo día a día. Evidente. La contaminación química es algo que estamos... ¿De qué hablamos cuando hablamos de contaminación química? Contaminación química viene múltiples
puede ser puntual o no puntual. Puntual en el sentido que son descargas, ya sea de aguas residuales de la industria o domiciliarias, o no puntuales que son transporte a escala global ya de ciertos contaminantes. Es más, nosotros recientemente hemos logrado detectar a un DDE, que está prescrito hace muchos años en fauna antártica, fauna patagónica e incluso en procesos de biomagnificación. Es decir, que pasa de un organismo a otro a través de la trama trófica y aumenta su concentración hasta llegar a los depredadores tope. Lamentablemente estamos viendo eso, hemos visto también mercurio, que no se había evaluado mucho en Chile, procesos de biomagnificación, sobre todo en Patagonia, y asociado a fuentes de agua dulce. Entonces, es complejo. Mucha gente dice, el agua está limpia, pero ¿por qué no se ve? Sí. O sea, hay mucha discusión, incluso he tenido discusiones con gente de la salmonera, me dicen lo que no se ve no existe. Es para discutir, pero es complejo, es muy complejo y es preocupante. Es preocupante porque los efectos de la contaminación química puede que no se vean incluso inmediatamente. En los últimos años incluso hemos descubierto, hemos visto efectos de disrupción endocrina. Disrupción endocrina, en el fondo, perdón el lenguaje un poco... es como rompes tú el metabolismo propio de las hormonas en el cuerpo. Es decir, hemos visto nosotros que, por ejemplo, peces nativos de agua dulce expuestos a efluentes de celulosa dejan de producir hormonas sexuales masculinas. Y deja la cadena de reproducción. Y por la reproducción para. Hemos visto que en la gónada de ciertos peces expuestos a los mismos efluentes masculinas encontramos huevos. Oye, y hay en la cadena de animales terrestres se advierte que hay una extinción de una especie cada pocas semanas se extingue una especie. En el mar se han extinguido también especies marinas, especies que conociéramos y que ya no vamos a volver a conocer por justamente este tipo de fenómenos asociados, todos sumados. ¿O no esto es un fenómeno, Jadille? Lo que pasa es que hay muchos que están en peligro, pensar en el Pero eso loco. es por la depredación, sí. ¿o no? Depredación, contaminación, es que volvemos a la sumatoria de factores. El mar que es van, uno solo. Sí, que se van confluyendo para eso. Y hay muchas veces que el mar... estos últimos tiempos han sido bastante más estudiados, pero hubo muchos años que fue desconocido para todos. Nadie sabía del mar, el mar era algo misterioso, casi... sí, algo que estaba muy lejos. Si es lejos, muchas veces nuestras especies que están en lo terrestre, que no conocemos, el mar es aún más lejos del conocimiento humano. Es decir, es casi un misterio y casi no es explorado. Últimamente hay profundidades marinas que están muy poco exploradas justamente por lo profundas que son. Hay fosas de 11.000... Las Marianas que están absolutamente alejadas de poder llegar como los humanos ahí. Por unas condiciones de eso no sabemos casi nada, muy poco. Nada. Hay especies que probablemente estén ahí que nosotros no sepamos que existen. Y que pueden haberse extinguido y no teníamos idea de que han pasado algunos sucesos que no los conocemos como humanos, pero sí es súper dinámico cada uno de los procesos que hay en la Tierra y más aún en el mar. ¿Y cómo se gestiona el mar desde el punto de vista de los estudios de impacto ambiental? ¿Hay suficiente? Escuchábamos el otro día que en Chile se llegó a un acuerdo a la industria de la geotermia o de la producción de energía por, en este caso, carbón, que no se van a seguir construyendo centrales térmicas a carbón y que las que están en operación, que no son tantas, van a empezar a desaparecer progresivamente en un plazo determinado, no va a haber más. Eso implica habitualmente una contaminación marítima relevante. ¿Es un paso hacia la dirección correcta, a tu juicio, Jadille? Yo creo que todo suma, pero pasa que todavía el mar y todos los estudios bentónicos de lo que pasa en lo más profundo del mar no sé si nuestra legislación esté a la par de los cambios planetarios desde el mar. Muchas veces a mí me tocó trabajar en la construcción de estas plantas de carbón y el agua, al botar agua caliente, cambiaba la orientación de tortugas, y yo veía el gerente de la empresa sacando las tortugas y pudiendo volverlas a su al agua caliente que no parecía bien a las tortugas. Sí, ahora en Antofagasta, en donde está ¿cómo se llama esto? Mejillones, hay un observatorio de estudios de las tortugas marinas, y si estos cambian, van a volver a cambiar todos estos sistemas. También la muerte
¿cómo se llama esto? Los mejillones y otras especies que también estos cambios, al ya no estar con el carbón, que es lo más peligroso, pero se va a seguir botando agua caliente al mar porque necesita sistema de refrigeración para que sigan funcionando estas centrales. Correcto. Así que... Oye, y el tema de depredación de recursos marinos, Fernando, que puede ser también una de tus especialidades, ¿cómo miras tú cómo estamos explotando los humanos, particularmente en Chile, por ejemplo, el tema de las costas, de los recursos marítimos? No quiero entrar a la ley de pesca, que ha sido muy polémica por otras razones. Pero tú dirías que, por ejemplo, la salmonicultura, esto de hacer reservorios pequeños dentro del mar donde procesar rápidamente ejemplares marinos, ¿es una solución para depredar lo menos posible los recursos marinos? Bueno, en realidad, ¿te acuerdas tú de Jacques Cousteau? Jacques Cousteau, el antiguo Sí, claro, francés, ¿no? Él ya en los 70 decía... ¿Cómo se llamaba el bote? El calipso. El calipso. Él decía, ¿no? Y hay una frase el que dice que si el hombre va a seguir explotando los recursos del mar... Al ritmo que lo estaba haciendo. Esto lo vamos a agotar. Y por tanto se hace necesario el cultivo de las especies. Eso es lo que se llama hoy día la acuicultura. Sí, claro. Y la verdad es que la acuicultura bien hecha es la opción que tiene en nuestro mundo para poder tener un abastecimiento de alimentos del mar. De otra forma esto se va a acabar. ¿Cómo estamos en agricultura en China y en el mundo? ¿Estamos haciendo lo que debemos en la cantidad que debemos para cautelar los recursos? Yo creo que Chile hace mucha cantidad. Somos el segundo productor mundial del salmón. Salmón después de los noruegos. Después de los noruegos. Somos unos productores importantes de choritos. Pero somos muy especializados a esas 2 o 3 especies nada más. Chorito y salmón y chorito. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces monocultivo. Es un país que es monocultivador prácticamente. Sí, y dentro del monocultivo, la salmonicultura es muy, muy intensiva. Hay que considerar porque que... es un muy buen negocio. Es un muy buen negocio, es muy lucrativo, no está exento de muchos riesgos sanitarios que existen hoy día, pero hay que ver, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos... ¿Y no es un riesgo también eso, desde el punto de vista de los equilibrios marítimos también? Sí, claro. O sea, hoy día la industria del salmón es un motor del país. Después del cobre está la salmonicultura. Claro. Sin embargo, la forma que hoy día estamos trabajando, entendiendo, después de 40 años, es una cosa que tenemos que revisar y entiendo yo que la industria va en ese camino. Hoy día el Ministerio de Economía tiene un fondo de 25 millones de dólares exclusivamente para la salmonicultura, para hacer una industria sustentable y que sea repartido en diferentes fondos de financiamiento para entender el tema del medio ambiente, para entender el tema de la epidemiología de las enfermedades y cosas por ese estilo.